Primero que todo, quiero agradecer al Instituto por esta invitación. Para mí es un honor servir en el Instituto. Quiero agradecer a Carlos Sánchez Berzaín y al presidente Tomás Regalado. Y es un honor para mí hoy ser el keynote speaker o el principal orador en un panel, en una serie de oradores tan destacados que van a seguir después de mi presentación. Irán ha mantenido una presencia en América Latina desde los años 80, pero esta presencia se ha expandido bajo el régimen de Hugo Chávez a fin del siglo pasado. En el momento actual, Irán persigue 4 objetivos principales. El primero es asegurar alianzas para romper su aislamiento internacional y evadir sanciones, aislamiento político internacional y evadir sanciones. El segundo es para ampliar su capacidad de proyección estratégica para poder tomar represalias contra Estados Unidos si es necesario. El tercero es aprovechar de la infraestructura criminal de la región para beneficio propio. Y el cuarto, ninguno de estos objetivos es menos importante uno que otro, expandir su ideología mediante el reclutamiento de adeptos y difusión de propaganda dirigida a la opinión pública en América Latina. En lo que respecta a alianzas y evasión de sanciones, Venezuela e Irán han firmado numerosos acuerdos de cooperación en varios sectores civiles, pero lo más importante son intercambios diseñados para evadir el sistema financiero global tradicional. Ambas naciones, o ambos países, o ambos regímenes, si se quieren, utilizan una flota fantasma de petroleros antiguos que operan con sistemas de identificación desactivados y realizan transferencias de barco a barco en alta mar para ocultar el origen del petróleo, y luego el petróleo es enviado a China. Y es a través de este mecanismo que Irán ha proveído asistencia para rehabilitar refinerías venezolanas a cambio de crudo pesado venezolano. Además de esto, Irán ha cultivado muy fuertes relaciones con otros gobiernos de extrema izquierda, como Nicaragua, Cuba y la Bolivia del MAS también. Si bien el volumen económico con estos países ha sido bastante más limitado que con Venezuela. Irán también ha cultivado vínculos diplomáticos y políticos muy importantes con gobiernos de izquierda en América Latina que no son considerados autoritarios, como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el de Lula da Silva en Brasil. En Argentina se firmó el memorándum de entendimiento con Irán sobre la causa AMIA, un acuerdo que generó fuerte controversia porque contemplaba la participación en un proceso vinculado a un atentado por el cual funcionarios de Irán estaban acusados. O sea, Irán fue invitado a ser parte de la investigación donde ellos eran acusados, una farsa totalmente ridícula. En Brasil, tras el regreso de Lula al poder, el país autorizó el ingreso de buques de guerra iraníes y respaldó la incorporación de Irán al bloque BRICS. Lula, por supuesto, también criticó acciones militares estadounidenses contra el programa nuclear el verano pasado y aceleró el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales con Teherán. Indirectamente, diría yo, se acopló a los iraníes, acusando a Israel de llevar a cabo un holocausto contra los palestinos, por lo cual fue declarado persona non grata por el gobierno de Israel. Y tenemos al presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro y el presidente iraní, Pezeshkian, acordaron fortalecer la cooperación entre ambos países y subrayaron la importancia de la unidad entre las naciones independientes frente a los desafíos globales planteados por las políticas de Estados Unidos. Petro se alió a Venezuela, como se sabe, rompió relaciones con Israel y reanudó relaciones con el Frente del Polisario del Sahara,
¿quién recibe apoyo directo de Irán, apoyo militar de Irán contra el gobierno marroquí? En lo que respecta al segundo objetivo, Irán busca consolidar una posición estratégica que le permita incrementar sus capacidades de disuasión frente a Estados Unidos en caso que Estados Unidos sea necesario. En este caso emergen dos elementos particularmente preocupantes. Uno de ellos es la posibilidad de que, dada la proximidad geográfica a Estados Unidos, países como Venezuela, Cuba o Nicaragua podrían servir como plataformas estratégicas en caso de que Irán sea atacado o perciba una amenaza directa. Ciertos informes recientes señalaron que la posible transferencia y ensamblaje de drones de origen iraní en Venezuela. Por otro lado, se ve armamento iraní en los desfiles militares venezolanos y en las imágenes satelitales en los puertos venezolanos. A raíz de que Estados Unidos estaba enviando buques y portaaviones al Caribe, Irán entregó lanchas rápidas equipadas con misiles antibuque. Ahora, el desarrollo continuo de misiles incrementa los riesgos, por parte de Irán, digo yo, incrementa los riesgos potenciales, especialmente si estas capacidades se implementan desde suelo latinoamericano hacia Estados Unidos. No se necesita misiles de largo alcance, sino con misiles de medio alcance es suficiente. Y si se lanzan de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, obviamente esto es un peligro, y escuchamos al presidente Trump en su discurso a la nación hace 2 días que él habló del peligro de los misiles. El tercer objetivo de Irán también ha aprovechado el crimen transnacional existente en América Latina para avanzar sus objetivos estratégicos. A través de su proxy o representante Hezbollah, ha establecido conexiones con estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero. Desde el 2007, Venezuela le facilitó a Hezbollah actividades de narcotráfico, lavado de dinero y suministro de armas, así como la provisión de documentos venezolanos a operativos vinculados a Hezbollah. Y no solamente eso, no solamente Venezuela entregó estos pasaportes, también de alguna forma persuadió o convenció a países del Caribe que dependían de ayuda financiera venezolana para que hagan lo mismo. Quiero aclarar una cosa. Este acuerdo que existe entre Irán y Venezuela desde el año 2007 fue firmado directamente por Nicolás Maduro y que era en aquel momento ministro de Relaciones Exteriores, y Hassan Nasrallah, el ya difunto ex líder de Hezbollah. También se establecieron vuelos regulares entre Venezuela, Siria e Irán, que obviamente estos vuelos fueron usados para transportar personal y materiales también, materiales bélicos obviamente. Es preciso también aclarar que esta relación entre Irán y Venezuela era mutua, porque recordemos el concepto de la guerra asimétrica que Chávez abogaba, y era el hecho de que en caso de que Estados Unidos invada Venezuela, vamos a resistir mediante una guerra de guerrillas, mediante una guerra de terroristas, por lo cual Irán es uno de los grandes expertos mundiales. O sea que todas las organizaciones terroristas, no solamente Hezbollah, también la FARC y otras, eran fundamentales para la filosofía chavista de resistir una invasión y a la vez usar estos terroristas para expandir la revolución, como sucedió con la FARC en la rebelión de Bolivia contra Sánchez de Lozada, las manifestaciones por la guerra del agua y otras. Vuelta al tema de Hezbollah y los grupos criminales, el abortado proyecto Cassandra de la DEA, de la agencia que se encarga del tema de las drogas en Estados Unidos, documentó vínculos entre operativos asociados a Hezbollah y carteles sudamericanos que enviaban cocaína a Europa y a Estados Unidos. Las ganancias eran transferidas al Medio Oriente mediante el sistema informal llamado Awalá, y parte de esos fondos se lavaban en el Líbano para financiar actividades y armamentos del grupo en
en el Medio Oriente. Este tipo de cooperación tiene otra dimensión también. Recordemos qué sucedió en Europa en el año 2024 y seguía sucediendo, que autoridades suecas descubrieron que Irán usaba redes criminales como Foxtrot y Rumba para vigilancia, intimidación y atentados terroristas. Hubo un intento de atentado terrorista a la Embajada de Israel en Estocolmo. El uso de grupos criminales con fines políticos, con fines terroristas, es algo que no es la primera vez que Irán lo usa, y el entorno de seguridad fragmentado, débil que existe en América Latina, podría ofrecer condiciones propicias para tal cosa. Recordemos el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en el año 92 y el ataque a la AMIA, lo llamado la AMIA, o sea, el Centro Comunitario Judío en Buenos Aires en el año 94. Es en este contexto que clasificar a los carteles del narcotráfico e incluso pandillas como organizaciones terroristas podría fortalecer las herramientas legales y operativas para enfrentar estas amenazas híbridas. En ese sentido, fue algo correcto. Por último, y este es el cuarto punto y el último punto que traigo, Irán ha desarrollado una estrategia de influencia comunicacional y cultural en América Latina mediante centros culturales, redes religiosas, incluso medios estatales, promoviendo un discurso que vincula su agenda con las luchas regionales por soberanía y justicia social frente al poder occidental. Figuras políticas y activistas latinoamericanos han expresado solidaridad con Irán, incluyendo movimientos sociales y sindicatos, particularmente el Movimiento Sin Tierra, el sindicato más grande de Brasil, el CUT, también ha mantenido incluso contactos o ha demostrado simpatía con Irán. Fray de Beto, por ejemplo, ha mostrado abiertamente simpatía con Irán. Fray de Beto es un líder de la liberación, de la teología de la liberación. Dijo que Irán era la víctima, no un victimario. O sea, instituciones religiosas. O sea, otra cosa. También hay otro elemento que Irán usa, que es intentar reclutar adeptos al chiismo y adeptos a Irán. Y esto incluye gente que tiene un origen islámico, o sea que en algún momento en el pasado alguien fue musulmán, e incluso apela también a convertir gente del cristianismo al Islam o de otras religiones al Islam. Hay muchísimas instituciones religiosas vinculadas al chiismo en América Latina, pero tenemos en Irán mismo, en la Universidad Internacional Al-Mustafa, en la ciudad de Qom, es el instituto que forma clérigos y líderes comunitarios extranjeros, incluidos latinoamericanos, con el objetivo de difundir el Islam chiita y fortalecer redes religiosas transnacionales. Entre los graduados citados hay dos clérigos argentinos. Uno es el ex católico Abdul Karim Paz y el teólogo Kamel Gómez. Este último propone un Islam nacional y popular adaptado al contexto latinoamericano. Doy un ejemplo. Gómez propone un Islam contextualizado que podría adoptar formas culturales africanas en algunos países, asumir un carácter rojo o socialista en Venezuela y Cuba, o presentarse como plurinacional y pro-indígena en Bolivia y en Ecuador. Y lo más importante, diría yo, Irán maneja una red de multimedios en español llamado Hispan TV. Hispan TV difunde contenidos dirigidos a audiencias regionales. Este canal colabora con analistas, periodistas y comentaristas locales de corrientes ideológicas extremas, tanto extrema izquierda como extrema derecha, para amplificar mensajes críticos de la política exterior estadounidense, del orden internacional liberal y del sionismo.
Asimismo, las afinidades ideológicas de Hispan TV con plataformas regionales como Telesur y la rusa RT contribuyen a ampliar la difusión de estos contenidos. Estas redes frecuentemente reproducen los contenidos de Hispan TV e Hispan TV también reproduce los contenidos de Telesur y de RT. Voy a nombrar algunos comentaristas. El chileno Pablo Jofre Leal, una persona de extrema izquierda, antioccidental, antisemita, y él a propósito tuvo una posición en el Ministerio de Salud bajo el gobierno de Boric. Esto indica algo. Estuvo también el famoso político español Pablo Iglesias, líder y fundador del partido Podemos en España. También es un analista permanente en Hispan TV. Y del lado derecho, de la derecha, tenemos a Adrián Salvucci. Adrián Salvucci es una persona de extrema derecha, de muy derecha, con un discurso totalmente demagógico. Estos actores, los que tienen en común, pese a que algunos son de derecha y otros son de izquierda, es que cumplen con la teoría de la herradura, donde los dos se juntan en algo. ¿En qué se juntan los dos? Hostilidad al orden occidental, apoyan una configuración internacional multipolar que les da más poder a Rusia y a China, y son profundamente antisionistas y antisemitas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y esto es lo último que digo, y con esto termino. Creo que en la situación de protectorado, como lo definió Beatriz Rangel, en la que Venezuela se encuentra en este momento, se le debe exigir cortar toda relación con Hezbollah, se le debe exigir a Venezuela cortar toda relación con Hezbollah, desmantelar cualquier instalación de drones o misiles que haya en Venezuela y comenzar también a desmantelar todos los vínculos entre estos países, entre Irán y todos los países de América Latina mediante presión económica o otro tipo de presión. Recordemos, después de que Maduro haya sido capturado, vimos que Daniel Ortega tomó una posición un poquito más defensiva, no lo suficiente, pero yo creo que en este momento la administración Trump está poniendo presión y creo que países de América Latina pueden responder a esta presión. En cuanto el gobierno interino de Venezuela ha tomado algunas medidas que se alinean con las expectativas de Washington, pero aún no con respecto a Irán o a Hezbollah. En cuanto a la campaña de propaganda iraní, América Latina tiene muchísimos marcos legales y leyes que regulan la influencia extranjera en áreas como medios de comunicación, financiamiento político, seguridad nacional y desinformación e incitación al odio. Habría que ver cómo estos estatutos legales se pueden aplicar para contrarrestar esta guerra política que Irán está llevando a cabo. Como sabemos, en muchos países de América Latina, leyes existen pero no son aplicadas. Por eso, sin presión de Washington, dudo que algo avance. Muchas gracias.